Asociación Camino Animamundi presenta. Imaginemos por un momento estar en nuestro primer día de trabajo, sirviendo nada menos que al tesorero de la ciudad, y por pura torpeza, por los nervios, empezar a romper toda la vajilla. Madre mía, un desastre absoluto. Exacto, tirar los platos, resbalar, armar un escándalo monumental frente a los superiores. Lo normal, la reacción que tendría cualquiera de nosotros hoy en día sería sentir un ataque de pánico brutal. O una vergüenza de estas que te paralizan. La tierra trágame, literalmente. Pues sí, totalmente. Pero hoy vamos a viajar a una coordenada espacial y temporal muy concreta. Hablamos del 3 de agosto de 1666. Una fecha fascinante, fíjate. Lo es. Lo hacemos para meternos en la cabeza de alguien que, frente a esa misma situación de ridículo absoluto, descubrió cómo hackear su propia mente. Hablamos de la primera conversación documentada con el hermano Lorenzo. Un monje que, la verdad, poseía una sabiduría radical, una clarividencia casi desconcertante. Él entendió antes que nadie cómo encontrar una quietud inquebrantable justo ahí, en el medio del caos y de la propia mediocridad humana. Y es vital aclarar que no nos vamos a asomar a este registro histórico como quien lee una enciclopedia polvorienta. No, para nada. El material que exploramos en esta inmersión profunda son las notas literales de ese primer encuentro, y nos revela una persona de carne y hueso. Eso es. No es un maestro que levita a 3 palmos del suelo. Claro, es un individuo que luchaba contra su propia cabezonería, que sufría periodos de un vacío emocional tremendo y que sorprendentemente desarrolló una forma casi quirúrgica de procesar las peores noticias de su época. Sin dejarse arrastrar ni un milímetro por la angustia colectiva. Porque, la misión de este análisis es precisamente esa, tomar estas ideas del siglo XVII y destilar sus mecanismos fundamentales. Queremos entender el cómo exacto. ¿Cómo podemos construir un anclaje vital duradero que soporte los empujones de nuestra vida moderna? Descubriendo de qué forma lo cotidiano, el acto mundano de recoger unos cristales rotos, puede llegar a fundirse con la experiencia trascendente más absoluta. Pero claro, para entender cómo funcionaba la cabeza de este hombre, tenemos que ir al origen, a ese momento en el que su percepción hizo un cortocircuito. Y fíjate que no ocurre entre coros celestiales ni nubes de incienso. Para nada. Lorenzo tiene 18 años. Es pleno invierno, hace un frío helador, y él se detiene frente a un árbol pelado, un árbol completamente despojado de hojas. En ese instante, mirando unas ramas congeladas, comprende con una certeza arrolladora que el invierno pasará, que las hojas, las flores y los frutos van a volver a brotar. Y el registro de esta charla asegura que esa simple visión le infundió un anclaje y un amor que no se tambalearon ni un solo día durante 40 años. Vale, vamos a desgranar esto. Porque, siendo muy sinceros, todos hemos visto un árbol sin hojas en enero, y a ninguno nos ha iluminado de repente. Ya, desde luego que no. ¿Qué pasó realmente ahí en su arquitectura mental para que algo tan banal le cambiase la vida para siempre? Yo propongo verlo como observar el intrincado mecanismo de un reloj antiguo. Me gusta esa imagen, sí. O sea, no se trata de magia. Se trata de maravillarse ante un orden inmenso que opera en silencio detrás de la esfera. Lo fascinante aquí es la enorme frontera que separa el conocimiento intelectual de la experiencia transformadora. Claro. Como tú dices, que después del invierno viene la primavera, es algo que nos enseñan en el colegio. Es un mero dato meteorológico, pero lo que experimenta Lorenzo en ese momento no es la asimilación de un dato, es un cambio radical de paradigma. Un despertar a la providencia. Eso es. Él está observando algo que parece inerte, un árbol que a todos los efectos visuales parece muerto, y de pronto es capaz de percibir la vida en latencia, ve la mecánica de la realidad operando en el más profundo de los silencios. Comprendiendo que la desolación del presente no es el punto final de la historia. O sea, no está mirando la corteza del árbol, está viendo los engranajes ocultos de la naturaleza. Exactamente. Pero ¿cómo se traduce eso a quitarse la angustia personal de los hombros y desapegarse de lo efímero? Pues porque al asimilar de forma tan visceral que existe un orden inmenso sosteniendo ese árbol muerto hasta que vuelva a dar fruto, el marco de su propia vida cambia por completo. Entiendo. Entiende que sus propias carencias adolescentes, sus miedos y su propio invierno personal también están sostenidos por ese mismo orden superior. Es un catalizador psicológico tremendo. Es que esa contemplación profunda le permite desapegarse de la urgencia. Si la naturaleza no entra en pánico durante el invierno,
porque sabe que la semilla está bajo la nieve, él tampoco tiene que entrar en pánico. Claro, no es un escape mágico de la realidad, es penetrar en la verdad operativa del mundo. La gracia y el crecimiento ocurren a menudo cuando parece que no está pasando absolutamente nada. Es como quitarse el complejo de director general del universo. Dejas de creer que si tú no empujas constantemente, el mundo se para. Tal cual. Te quitas un peso inmenso de encima. Pero bajemos a la tierra, porque la parte que a mí me resulta más humana y más reveladora de este texto es lo que ocurre después de este gran despertar bajo el árbol. Sí, la historia no termina con él iluminado en el bosque, ni mucho menos. Para nada. Lorenzo sigue siendo humano. Entra a trabajar para el tesorero que decíamos al principio, Monsieur Fiobert, y el texto no tiene piedad con él. Dice que era de una torpeza monumental. Literalmente rompía todo lo que tocaba. Y claro, el hombre decide entrar al monasterio. Pero ojo al motivo. Él entró al monasterio buscando castigo. Pensaba que allí iba a purgar sus defectos. Exacto. Iba buscando ofrecer sus placeres como sacrificio para compensar lo inútil que se sentía en la vida civil. Quería cambiar su torpeza por una vida más despierta a base de sufrir. Iba buscando una penitencia, sí. Pero el relato dice que ocurre algo alucinante. Dice que, una vez dentro, Dios le desilusionó. Me parece una palabra preciosa en este contexto. Es brillante. Le quitó la ilusión falsa de la manera más hermosa. En lugar de encontrar una vida de tortura, de castigo y de expiación que él iba buscando, se topó con una inmensa satisfacción. Solo encontró alegría. Y aquí tengo que frenar y plantear un contrapunto. Porque esto me rompe los esquemas. ¿Por qué el ser humano tiene este chip instalado de fábrica? Porque asociamos constantemente que el crecimiento interior requiere sufrimiento extremo y autocastigo. Pues mira, esa es quizá la trampa más sofisticada de la condición humana. Es lo que hoy podríamos llamar la cultura del esfuerzo tóxico, pero aplicada al terreno espiritual. Totalmente. Nuestro ego necesita validación constante, y a menudo creemos que el valor de una recompensa es exactamente proporcional a la cantidad de sangre, sudor y lágrimas que nos costó obtenerla. Claro, si no duele parece que no vale. Eso es. Lorenzo entra al monasterio buscando un ring de boxeo. Quiere que lo machaquen para poder decir, mira cuánto sufro, qué digno soy ahora. Quería pagar su paz mental con la moneda del dolor. Quería ganárselo a pulso para sentirse merecedor. Justamente. Pero la gran ironía de la historia, la revelación magistral de este encuentro, es esa bendita decepción. Lorenzo descubre que la verdadera entrega no exige la autodestrucción. Es un alivio escucharlo, la verdad. La paz no es un trofeo que te entregan exhausto al final de un pasillo de tortura. Es lo que surge de forma natural cuando alineas tu propósito. O sea, la gracia no, pero en él fustigándole por romper platos. No, operó reorientando su atención. Ese es el hallazgo pedagógico crucial sobre la naturaleza de la gracia. Descubrir que estar conectado con un propósito mayor produce gozo, no un dolor punzante. Te quita la pesada mochila de tener que ser el mártir de tu propia historia. Me parece una liberación absoluta. ¿Lo es? Es un cambio de enfoque radical. Pero claro, una vez que te quitas esa mochila y descubres que fregar el suelo del monasterio no tiene por qué ser un castigo, ¿cómo mantienes esa claridad? Bueno, el texto detalla exactamente cuál era su tecnología interna. Y no consistía en sentarse a esperar a que bajara la inspiración. Exacto. Hablamos de la práctica ininterrumpida de la presencia. Afirmar la vida en esa realidad trascendente conversando continuamente con ella. Y llega a usar palabras muy duras. Muy contundente, sí. Califica de vergonzoso abandonar ese estado de conexión para dejarse arrastrar por, cito textualmente, insignificancias y tonterías. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque contrasta esa fe profunda que debería gobernar la conducta con el entretenimiento de devociones triviales que van cambiando diariamente. Ya. Si le quitamos el barniz del siglo XVII a esa frase, suena idéntico a nuestra epidemia actual de dispersión. Absolutamente. Saltamos de la última tendencia de bienestar al retiro de silencio de fin de semana. De ahí a la nueva dieta milagrosa. Y luego a 3 horas de consumo compulsivo de información en redes. Consumimos de todo, pero no echamos raíces en nada. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que la distracción crónica no es un invento de las pantallas lumínicas. No. No es una vulnerabilidad estructural de nuestra mente. Lo que el hermano Lorenzo está diagnosticando es nuestra pésima dieta cognitiva.
Él afirma que la fe no puede ser un evento aislado. No es una actividad de domingo. Exacto. Es el espíritu mismo y un sustento vital constante. No puedes ponerte un parche de 10 minutos de atención y luego vivir el resto del día en piloto automático. ¿Devorado por la dispersión? Eso es. Él reitera la importancia de nutrir el alma con pensamientos enaltecidos, porque si la alimentas con estímulos fragmentados y modas efímeras, tu paisaje interior se volverá exactamente eso, caótico y ansioso. Vale, la teoría es impecable. Evitar la dieta de comida basura mental. Exacto. Pero, y aquí quiero que me desmenuces el mecanismo práctico. ¿Cómo se hace eso cuando la realidad aprieta? ¿Cómo mantienes una presencia ininterrumpida cuando estás haciendo una tarea mecánica, o aburrida, o rodeado de ruido? Ya, porque no creo que Lorenzo fuera por los pasillos recitando cánticos en voz alta mientras intentaba que no se le cayera la olla de la sopa. Claro, eso sería absurdo y poco práctico. Él no buscaba una evasión mística. La mecánica que aplicaba era la interrupción física de la rumiación mental. Por defecto, cuando hacemos algo mecánico, nuestro cerebro se escapa. Se va al resentimiento por el pasado o a la ansiedad por el futuro. Exactamente. Lorenzo proponía usar la materialidad más rotunda para secuestrar a la mente de sus fantasías. El ruido del agua al lavar, el tacto rugoso de la madera, el peso de una cazuela. Usarlo como un ancla táctil y sonoro. Eso es, atar la mente al presente absoluto. Al ofrecer esa acción trivial a un sentido mayor, vaciaba el trabajo de su pesadez. No estaba simplemente limpiando, estaba ejerciendo su propósito en ese exacto milímetro cuadrado de la realidad. Fascinante. Utilizar lo físico como un candado para que la mente no se fugue. Pero claro, aquí asoma otro problema monumental, porque el texto es tremendamente honesto y no esquiva la inevitabilidad psicológica. La motivación caduca, siempre. Efectivamente, el impulso de usar el agua y las ollas como ancla suena inspirador y funciona la primera semana. Pero el texto explora a fondo lo que ocurre cuando el camino se vuelve árido, cuando llega la sequedad espiritual. La insensibilidad y el tedio. Y Lorenzo hace especial hincapié en que esos momentos no son un fallo del practicante. Afirma que son pruebas de amor y momentos propicios para realizar actos de entrega eficaces, aceptando por igual el sufrimiento y la consolación. Es un giro de guión brillante. A ver si me ayudas a descifrar esto porque choca frontalmente con la lógica. ¿Cómo se sostiene la lealtad a un propósito cuando el fuego inicial del entusiasmo se apaga? Cuando solo queda la rutina vacía y hacer ese esfuerzo te parece inútil. Pues lo que Lorenzo desentraña aquí es la prueba de fuego de cualquier compromiso real, y encierra una sabiduría profundísima. ¿Te escucho? Él nos explica que esa sequedad no es un obstáculo en el camino, es la herramienta misma del crecimiento. O sea, el tedio es la herramienta. Muy útil, de hecho. Piénsalo así. Cuando estamos entusiasmados, cuando sentimos paz o consuelo emocional, mantener la práctica es sencillísimo. ¿Pero por qué es fácil? Porque el ego está recibiendo su recompensa inmediata. Claro, estás cobrando tu salario en forma de dopamina. Exacto. En ese estado no somos leales al propósito, somos leales al placer que nos produce el propósito. O sea, somos turistas emocionales. Estamos ahí por las vistas, no por el compromiso. Exactamente. Por eso, Lorenzo explica que la sequedad es necesaria para vigilar las pasiones, tanto las burdas como las espirituales. Cuando la consolación desaparece y te enfrentas a un muro frío y sordo, es cuando tu decisión se vuelve pura. Qué duro, pero qué cierto. Al obligarte a permanecer presente en el tedio, sin exigirle a la vida que te recompense con buenas sensaciones, purificas la intención. Analiza cómo la repetición de esta aceptación facilita el progreso interior. Entendido. Es exactamente como la persona que decide salir a correr el día que llueve, el día que hace frío y que está reventada. El músculo real se forja en el momento en que vences esa inmensa fricción de la desgana. Así es. Vale, tenemos claro el riguroso trabajo interno. Pero este hombre no vivía aislado en una cámara de vacío. Y esto nos lleva a la sección final del texto que me parece explosiva. Porque inevitablemente esto choca con la dura realidad exterior. Y vaya realidad exterior. El mundo era un caos. El siglo XVII era un hervidero de guerras. Y al monasterio llegaban diariamente noticias sobre las miserias y pecados del mundo. Sin embargo, el relato dice que a Lorenzo no le sorprendía nada de esto. Ni un poco. Al contrario, conociendo la capacidad de iniquidad humana, le asombraba que no hubiera más maldad en el mundo. Y en lugar de dejarse arrastrar por la angustia, su respuesta era la oración.
confiando en que la divinidad remediaría el daño a su debido tiempo. Una postura interesantísima, es apego compasivo. Lorenzo no es indiferente, ojo, él reza por el mundo, pero rechaza el sufrimiento inútil por cosas que escapan a su control. Él conoce las sombras de la psique. Claro, por lo que no pierde energía escandalizándose o fingiendo sorpresa frente al mal. No se deja arrastrar al fango del pánico porque sabe que la angustia estéril no soluciona nada. Se niega a multiplicar el ruido del mundo con su propio ruido interno. Pero aquí viene mi mayor duda de todo el documento. Porque justo al final de este primer encuentro, este hombre que rebosa paz mental se despide del visitante. Sí, y tela con la despedida. Le lanza un ultimátum que es durísimo. Le dice que si su intención de servir a Dios es verdaderamente sincera, las puertas estarán abiertas. Pero que si no es así, le pide directamente que no vuelva más. Un límite radical. A ver, un momento. ¿No es esto de una contundencia brutal? Se supone que estamos ante alguien compasivo. Y de repente, sin temblarle el pulso, le pega un portazo a un invitado. ¿Cómo encaja eso? Encaja a la perfección porque demuestra que la paz interior exige una protección activa. Nos cuesta entenderlo porque solemos confundir la compasión con ser un felpudo emocional. Uf, gran frase. Lorenzo está aplicando aquí un sistema inmunológico mental. Él no intenta vivir en un entorno aséptico, pero sabe perfectamente que la quietud requiere protección contra la frivolidad. No se mantiene sola. Necesita poner muros. Necesita poner límites férreos para proteger su entorno. Mantener esa atención plena exige un rigor enorme. Claro. Si Lorenzo permite que cualquier visitante ocioso entre a dispersar su mente, está permitiendo que un virus desmantele la paz que tanto esfuerzo le cuesta sostener. En medio del tedio que hablábamos antes, Marcar ese límite no es arrogancia. Le está diciendo al visitante, mi claridad es valiosa. Si aportas sinceridad, te abro las puertas. Si vienes a consumir mi atención frívolamente, no tengo energía para ti. wow. Es decir, defender el huerto interior de los que solo vienen a pisotear las flores, es una demostración de que la paz mental requiere una columna vertebral de acero. Desde luego. Y si hacemos una pausa para recapitular, la enorme riqueza de esta única conversación de 1666 es abrumadora. Es un mapa existencial fascinante. Hemos empezado viendo cómo descubrir el universo en un árbol desnudo puede hackear nuestras ansiedades. Hemos desmontado la idea de que la devoción requiere autoflagelación, descubriendo que la verdadera entrega es encontrar gozo justo donde estamos. Sin necesidad de castigarnos. También hemos entendido cómo mantener la presencia ininterrumpida usando la rutina diaria como ancla contra la dispersión. Usando el tedio y la sequedad como el verdadero gimnasio de la resiliencia. La verdadera prueba de fuego. Y finalmente, hemos aprendido a mirar la oscuridad del mundo sin perder el centro, teniendo el coraje de poner límites de hierro frente a lo frívolo. Todo en una sola charla. Y frente a todo esto, quiero dejar a quienes nos escuchan con una última reflexión inédita para que la mastiquen. Adelante. Si el hermano Lorenzo encontró la clave de la providencia mirando un simple árbol invernal, ¿cuál es ese árbol desnudo en nuestra vida moderna? Qué buena pregunta. ¿Qué elemento cotidiano, qué relación o proyecto aparentemente muerto o estancado a nuestro alrededor está ocultando en realidad la semilla de una transformación inmensa? Quizás solo necesitemos la paciencia y la atención radical para observarlo correctamente y esperar a su primavera. Agradecemos profundamente vuestra compañía en esta exploración. Si esta reflexión ha resonado o ha despertado nuevas preguntas, os invitamos con mucha calidez a continuar este diálogo escribiendo a quiero@caminoanimamundi.org.